San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas. Hoy quisiera hablar sobre San Bernardo de Claraval, llamado el último de los padres de la Iglesia, porque en el siglo XII, una vez más, renovó e hizo presente la gran teología de los padres. No conocemos en detalle los años de su juventud, sabemos con todo que él nació en 1090 en Fontaines, en Francia, en una familia numerosa y discretamente acomodada. De jovencito, se prodigó en el estudio de las llamadas artes liberales, especialmente de la gramática, la retórica y la dialéctica en la escuela de los canónicos de la iglesia de Saint-Borles, en Châtillon-sur-Seine, y maduró lentamente la decisión de entrar en la vida religiosa. En torno a los 20 años entró en Cteaux, Cister, número dt, una fundación monástica nueva, más ágil respecto de los antiguos y venerables monasterios de entonces y, al mismo tiempo, más rigurosa en la práctica de los consejos evangélicos. Algunos años más tarde, en 1115, Bernardo fue enviado por San Esteban Ardín, tercer abad del Cister, a fundar el monasterio de Claraval, Clairvaux. El joven abad, tenía solo 25 años, pudo aquí afinar su propia concepción de la vida monástica, y empeñarse en traducirla en la práctica. Mirando la disciplina de otros monasterios, Bernardo reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y mesurada, tanto en la mesa como en la indumentaria y en los edificios monásticos, recomendando la sustentación y el cuidado de los pobres. Entretanto, la comunidad de Claraval era cada vez más numerosa, y multiplicaba sus fundaciones. En esos mismos años, antes de 1130, Bernardo emprendió una vasta correspondencia con muchas personas, tanto importantes como de modestas condiciones sociales. A las muchas cartas de este periodo hay que añadir los numerosos sermones, como también sentencias y tratados. Siempre a esta época asciende la gran amistad de Bernardo con Guillermo, abad de Saint-Thierry, y con Guillermo de Champeaux, una de las figuras más importantes del siglo XII. Desde 1130 en adelante empezó a ocuparse de no pocos y graves cuestiones de la Santa Sede y de la Iglesia. Por este motivo tuvo que salir más a menudo de su monasterio, e incluso fuera de Francia. Fundó también algunos monasterios femeninos, y fue protagonista de un vivo epistolario con Pedro el Venerable, abad de Cluny, sobre el que hablé el pasado miércoles. Dirigió sobre todo sus escritos polémicos contra Abelardo, un gran pensador que inició una nueva forma de hacer teología, introduciendo sobre todo el método dialéctico filosófico en la construcción del pensamiento teológico. Otro frente contra el que Bernardo luchó fue la herejía de los cátaros, que despreciaban la materia y el cuerpo humano, despreciando, en consecuencia, al Creador. Él, en cambio, se sintió en el deber de defender a los judíos, condenando los cada vez más difundidos rebrotes de antisemitismo. Por este último aspecto de su acción apostólica, algunas decenas de años más tarde, Ephraim, rabino de Bonn, dedicó a Bernardo un vibrante homenaje. En ese mismo periodo el santo abad escribió sus obras más famosas, como los celebérrimos sermones sobre el Cantar de los Cantares. En los últimos años de su vida su muerte sobrevino en 1153. Bernardo tuvo que limitar los viajes, aunque sin interrumpirlos del todo. Aprovechó para revisar definitivamente el conjunto de las cartas, de los sermones y de los tratados. Merece mencionarse un libro bastante particular, que terminó precisamente en este periodo, en 1145, cuando un alumno suyo, Bernardo Pignatelli, fue elegido papa con el nombre de Eugenio III. En esta circunstancia, Bernardo, en calidad de padre espiritual, escribió a este hijo espiritual el texto de Consideratione, que contiene enseñanzas para poder ser un buen papa. En este libro, que sigue siendo una lectura conveniente para los papas de todos los tiempos, Bernardo no indica solo cómo ser un buen papa,
sino que expresa también una profunda visión del misterio de la Iglesia y del misterio de Cristo, que se resuelve, al final, con la contemplación del misterio de Dios Trino y Uno. Debería proseguir aún la búsqueda de este Dios, que aún no ha sido bastante buscado, escribe el santo abad, pero quizás se puede buscar y encontrar más fácilmente con la oración que con la discusión. Pongamos por tanto aquí término al libro, pero no a la búsqueda. 14, 32, pl 182, 808, a estar en camino hacia Dios. Quisiera detenerme solo en dos aspectos centrales de la rica doctrina de Bernardo. Estos se refieren a Jesucristo y a María Santísima, su madre. Su solicitud por la íntima y vital participación del cristiano en el amor de Dios en Jesucristo no trae orientaciones nuevas en el estatus científico de la teología. Pero, de forma más decidida que nunca, el abad de Claraval configura al teólogo con el contemplativo y el místico. Solo Jesús, insiste Bernardo ante los complejos razonamientos dialécticos de su tiempo, solo Jesús es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón, melinore, inaure melos, incorde iubilum. De aquí proviene el título, que se le atribuye por tradición, de Dr. Mellifluus, su alabanza de Jesucristo se derrama como la miel. En las extenuantes batallas entre nominalistas y realistas, dos corrientes filosóficas de la época, el abad de Claraval no se cansa de repetir que solo hay un nombre que cuenta, el de Jesús Nazareno. Árido es todo alimento del alma, confiesa, si no es rociado con este aceite, es insípido, si no se sazona con esta sal. Lo que escribes no tiene sabor para mí, si no leo en ello Jesús. Y concluye, cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí, si no siento resonar el nombre de Jesús. Sermones en Cantica Canticorum 15, 6, pl 183,847. Para Bernardo, de hecho, el verdadero conocimiento de Dios consiste en la experiencia personal, profunda, de Jesucristo y de su amor. Y esto, queridos hermanos y hermanas, vale para todo cristiano. La fe es ante todo encuentro personal íntimo con Jesús, es hacer experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor, y sólo así se aprende a conocerle cada vez más, a amarlo y seguirlo cada vez más. Que esto pueda sucedernos a cada uno de nosotros. En otro célebre sermón del domingo dentro de la octava de la Asunción, el santo abad describió en términos apasionados la íntima participación de María en el sacrificio redentor de su Hijo. «Oh Santa Madre», exclama, «verdaderamente una espada ha traspasado tu alma. Hasta tal punto la violencia del dolor ha traspasado tu alma, que con razón te podemos llamar más que mártir, porque en ti la participación en la pasión del Hijo superó con mucho en su intensidad los sufrimientos físicos del martirio». 14, pl 183,437, 438. Bernardo no tiene dudas, per Mariam ad Iesum, a través de María somos conducidos a Jesús. Él confirma con claridad la subordinación de María a Jesús, según los fundamentos de la mariología tradicional. Pero el cuerpo del sermón documenta también el lugar privilegiado de la Virgen en la economía de la salvación, dada su particularísima participación como madre, compasión, en el sacrificio del Hijo. No por casualidad, un siglo y medio después de la muerte de Bernardo, Dante Alighieri, en el último canto de la Divina Comedia, pondrá en los labios del doctor Melifluo la sublime oración a María, Virgen Madre, hija de tu Hijo humilde y más alta criatura término fijo de eterno consejo. Paraíso 33, VV1SS. Estas reflexiones, características de un enamorado de Jesús y de María como San Bernardo, provocan a uno y de forma saludable no solo a los teólogos, sino a todos los creyentes. A veces se pretende resolver las cuestiones fundamentales sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo, con las únicas fuerzas de la razón.
San Bernardo, en cambio, sólidamente fundado en la Biblia y en los padres de la Iglesia, nos recuerda que sin una profunda fe en Dios, alimentada por la oración y por la contemplación, por una relación íntima con el Señor, nuestras reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de ser un vano ejercicio intelectual, y pierden su credibilidad. La teología reenvía a la ciencia de los santos, a su intuición de los misterios del Dios vivo, a su sabiduría, don del Espíritu Santo, que son punto de referencia del pensamiento teológico. Junto a Bernardo de Claraval, también nosotros debemos reconocer que el hombre busca mejor y encuentra más fácilmente a Dios con la oración que con la discusión. Al final, la figura más verdadera del teólogo sigue siendo la del apóstol Juan, que apoyó su cabeza sobre el corazón del Maestro. Quisiera concluir estas reflexiones sobre San Bernardo con las invocaciones a María, que leemos en su bella homilía: en los peligros, en las angustias, en las incertidumbres piensa en María, invoca a María. Que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón, y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si tú la sigues, no puedes desviarte; si la rezas, no puedes desesperar; si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes; si ella te protege, no tienes que temer; si ella te guía, no te cansas; si ella te es propicia, llegarás a la meta.